Familia del canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar analizando los gráficos de Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, Starbucks y Hershey. Vamos a actualizar cómo siguen esos niveles de soportes, resistencias, canales, tendencias desde el último video hace un mes. Así que bueno, si te interesan estas acciones, quédate en este video. Comencemos. La primera, tenemos a Pepsi desde este lado. Primero repasemos el gráfico en temporalidad semanal para que veamos dónde estamos parados de fondo. En definitiva, tenemos un gran canal alcista. Por momentos, por supuesto, tenemos subas y bajas, movimientos internos propios de estar dentro de este canal, pero máximos y mínimos crecientes, así que tendencia de suba. En el corto plazo veníamos siguiendo básicamente esto. Pepsi llegó a lo que sería el techo del canal, marcó nuevos máximos históricos y empezó un movimiento correctivo. Cuando estamos en un movimiento correctivo, quedamos a la espera de que el precio se consolide en una zona de soporte y básicamente se encontró con los $159. Habíamos tenido acá una serie de toques consecutivos y básicamente el precio desde ahí empezó a detenerse, empezó a frenarse. Pronto encontró también una zona de resistencia, lo que llevó a formar lo que sería en definitiva un cuadro lateral. Entonces, la tendencia de Pepsi de largo plazo es alcista, solo que de mediano es lateral y de corto plazo está bajando dentro de ese cuadrito lateral, porque lo mismo que te comentaba dentro del amplio canal que tenemos fluctuación de banda en banda, dentro de esta estructura lateral también tenemos dicha fluctuación, solo que en menor medida, ya que básicamente el mercado es fractal. Entonces, de largo plazo tenés tendencia alcista, tenemos viento a favor, solamente que en el corto quedamos cuidando esta zona de soporte. Básicamente no hay que perder los $159 porque en caso lo haga, el precio nos empieza a habilitar una siguiente zona de soporte que la más cercana básicamente corresponde al piso de dicho canal. Así que bueno, mientras tanto y en cuanto Pepsi mantenga esta zona, está todo bien, fluctuando de banda en banda dentro de un cuadro lateral. Como te digo, lo ideal es siempre comprar en la banda inferior y básicamente tratando de esperar ese rebote para que llegue a esta banda superior y de ahí vender. Ten en cuenta que Pepsi es una empresa con un ritmo de crecimiento menor, entonces tenés movimientos lentos y largos y pausados. Bueno, eso es del lado de Pepsi. Pasamos a la siguiente, tenemos a Coca-Cola, también un leve repaso, temporalidad semanal, canal alcista de fondo. Dentro de ese canal tenemos movimientos internos, volátiles, pero bueno, máximos y mínimos crecientes, así que en definitiva tendencia alcista de largo plazo. En el corto plazo veníamos siguiendo un poquito esto, muy similar a Pepsi, marcó máximos históricos y empezó un proceso correctivo bastante amplio, donde nosotros veníamos siguiendo este canal de baja, llegó a esa zona de soporte, consolidó ahí y empezó a marcar una nueva pendiente alcista, llegando a superar la pendiente de baja, marcó nuevos máximos históricos, etcétera. Esto es un poquito la película y la narrativa que nosotros veníamos siguiendo en el canal y que decíamos por ejemplo en el video pasado. Mientras este canal alcista se mantenga, la tendencia está preservada. ¿Qué vemos en lo reciente? Bueno, básicamente una perforación. Llegó a máximos históricos, empezó una caída bastante vertical con un ritmo bastante acelerado a la baja, lo que llegó a terminar perforando este piso del canal, inclusive la media de 200. En estos casos, nuevamente quedamos a que el precio se consolide en una nueva zona de soporte. Dicha zona de soporte los podemos descubrir a partir de los retrocesos de Fibonacci. Es una herramienta que nos dice justamente de una determinada suba, de un determinado swing alcista, cuánto potencial tenemos de retroceso. Y básicamente en este caso tenemos el primer retroceso de Fibonacci medido de esta suba que nos marca que estamos en el 61.8 de Fibonacci. Significa que del 100% de la suba previa el precio recortó un 61%. Esa es la última pauta de reversión importante, es decir, a partir de ahí, a partir de un recorte del 60% de la suba previa, el precio puede tender a revertir. Ahora, si pierde dicha zona, el precio va a continuar a la baja. Entonces, esta zona de soporte es muy importante para Coca-Cola. Al mismo tiempo, tengo acá marcado otro retroceso de Fibonacci. En este caso mide todo el impulso alcista anterior y estamos perforando lo que sería el 38.2. En definitiva, estos dos niveles nos dicen que tenemos que mantener esta zona, porque de seguir perforándola nos habilita una baja mayor. Ahora veamos un poquito más el movimiento en el corto plazo. Tengamos en cuenta que la última baja fue vertical, realmente tiene una pendiente vertical y como siempre te digo en el canal, los mercados se mueven en tendencias. Tenemos impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Entonces, si Coca-Cola empieza a consolidar en esta zona de soporte, lo más probable es que tengamos un movimiento de retroceso en el corto plazo, donde el precio va a venir a buscar la media de 21, la media de 200, el piso del canal, y ahí va a definir básicamente si logra pegar la vuelta, si logra recuperar esos niveles y volver a tomar fuerza, recuperando la pendiente alcista anterior, o de lo contrario no puede hacerlo y vuelve a tirar para abajo. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir siguiendo y monitoreando nosotros en el corto plazo para ir determinando cómo puede ir evolucionando básicamente el precio de la acción. Me olvidé de mencionarte el RSI, también está en
niveles de sobreventa, cosa que potencia aún más este rebote, este movimiento de retroceso que pudiera llegar a aparecer en el corto plazo. Eso es del lado de Coca. La siguiente es McDonald's, también un repaso en temporalidad semanal, tendencia alcista de fondo. En el corto plazo básicamente un poquito este es el contexto desde el lado de McDonald's. Vemos que ya se está quedando un poquito lateral en definitiva, porque básicamente marcó sus últimos máximos históricos y desde ahí está lateralizando entre los mismos y básicamente los $245, que es una zona que actúa de soporte. A día de hoy, sobre lo reciente, veníamos siguiendo que se superaron los últimos máximos históricos. También ya nos agarró la temporada de balances en estas empresas, en la cual en algunas hemos tenido determinadas sorpresas, como por ejemplo desde el lado de McDonald's tuvimos una gran reacción a la baja, básicamente escupiendo el precio para abajo, si se quiere, al previo cuadro lateral. En estos casos, como estamos en un movimiento correctivo y en definitiva el precio acá se está acomodando expectativas, se está acomodando cómo quiere seguir, etcétera, está en pausa. Aplicamos también el retroceso de Fibonacci 38.2, veremos si esta zona la mantiene, porque en caso empiece a perforar a la baja, bueno, cada vez más nos va a ir habilitando la zona inferior de este extremo del cuadro lateral. Pero bueno, en el medio por ahora eso no está pasando, tenemos zonas de soporte que van a ayudar a sostener la cotización y veremos si empieza a consolidar un poco más acá, se anima a superar esos nuevos máximos históricos anunciando un segundo intento, entonces podemos empezar a pensar en ese objetivo de desdoble mayor. Bueno, todo eso a su ritmo, todo eso lo iremos siguiendo, así que no olvides suscribirte, activar la campanita si no te quieres perder esos análisis. Eso es del lado de McDonald's, está en definición. La siguiente es Starbucks. Desde este lado no podemos tirar un canal alcista como si veíamos en McDonald's, Pepsi, Coca-Cola, etcétera, porque básicamente la cotización estuvo un poquito más volátil en el largo plazo. Sin embargo, vemos máximos y mínimos crecientes, entonces entendemos de fondo que estamos en una tendencia alcista. Solamente que de mediano plazo, básicamente el precio se quedó estancado, marcó sus últimos máximos históricos, desde ahí no los ha recuperado y está estancado. Entonces, de largo plazo tenemos una tendencia alcista, de mediano plazo tenemos un estancamiento y en el corto plazo básicamente estamos subiendo. Repasemos un poquito la evolución desde el lado de Starbucks. Teníamos este canal de baja, lo extendió aún más, inclusive con un mal balance, empezó a lateralizar, empezó a consolidar, vino otro nuevo balance, cambio de SEO y el precio empezó a marcar, bueno, una nueva señal, una nueva pauta si se quiere. La última vez que la habíamos visto estaba en ese proceso de definición. La definición realmente lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Pero ya vemos que esta definición está evolucionando bastante bien en lo que sería una nueva pendiente alcista, un corredor alcista de corto plazo. Mientras esta pendiente se siga manteniendo y siga consolidando en esta zona, automáticamente ya vemos que está superando esta línea de pendiente de baja. Entonces vemos un cambio en las fuerzas de una pendiente de baja a una nueva consolidación de una pendiente de alza. Si esto se sigue manteniendo, cada vez más nos va a ir habilitando la búsqueda de los últimos máximos históricos que tenemos desde el lado de Starbucks. Así que cuidamos ese canal y la vamos a ir siguiendo, por supuesto, que tiene recorrido de cara a máximos. Y la última, tenemos a Hershey desde este lado. De fondo teníamos esta línea de tendencia alcista que sí podíamos tirar, por ejemplo, en este gráfico distinto, recién a que no podíamos hacerlo esto en el gráfico de Starbucks. Entonces tenemos esa pendiente alcista a favor. En el corto plazo veníamos siguiendo un poquito esto. Llegó a sus últimos máximos históricos, empezó un proceso correctivo y desde acá veníamos siguiendo este cuadro lateral. Esta zona de consolidación que al mismo tiempo coincidía con la pendiente alcista de largo plazo que recién nomás te mostraba. ¿Qué estamos viendo que no está bueno desde el lado de Hershey realmente? Que está perforando lo que sería este cuadro lateral. Está marcando nuevos mínimos. El precio quiebra lo que sería esta consolidación, arma una nueva grieta, no está logrando mantener esta zona de piso y que quiere marcar una nueva, arrancando el proceso de nuevo, porque si empezamos un nuevo movimiento correctivo, quedamos a la espera nuevamente de que el precio se encuentre en una zona de soporte y empiece a consolidar desde ahí. Así que lamentablemente desde el lado de Hershey está muy delicada en el corto plazo. Si no recupera en breves, si no supera la media de 21 y esta línea de tendencia bajista y no vuelve a hacer un intento de ingresar a esta estructura, como te digo, se empieza a poner un poco delicada. Así que bueno, vamos a estar a la expectativa y a la espera de cómo evoluciona el gráfico de Hershey. Por lo menos desde el lado del RSI está habilitado para que tengamos un movimiento de rebote, inclusive viendo la verticalidad de la baja previa, también con los últimos dos balances en números rojos por lo esperado en el mercado. Así que bueno, eso es del lado de Hershey, la vamos a ir siguiendo con atención. Muchas gracias familia por haber visto este video, no te pierdas el último video en el canal, nos vemos mañana en uno nuevo. Chao, que estés muy bien, gran abrazo.